Hola, ahora sí. Shalom, shalom, muy buenos días a todos mis hermanos de la Keilah, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aún acá de Soacha y la nueva hijita preciosa que se estableció en Bogotá, en Fontibón. Shalom a todos mis hermanos que están haciendo la obra perfecta de nuestro Abacados, a la escuela de Tuluá, a aquellos que son esforzados y valientes y están enfrente de este gran reto, de esta gran responsabilidad, pero es un desafío que solo los valientes enfrentamos, ¿sí o no? Amén. También saludamos a todos los que se conectan a través de la página del ROE Pablo Escalante, bienvenidos a ustedes, a todos los que se han conectado también desde otros lugares de Colombia, desde países del mundo, al ROE Sergio Quintana, a su esposa, a sus siervos, a cada uno de los que trabajan en esta obra preciosa del Eterno, llevando su palabra. Y bueno, hoy vamos a comenzar, primero permitiendo que sea el Señor obrando en medio de esta mañana. Así que disponga su corazón en este día. Yo le pido que usted permita que el Ruach HaKodesh sea quien ministre su alma y que realmente la palabra que el Señor va a hablar a su vida, usted la ponga por obra. Amén. Amado y eterno de Israel, te bendecimos, papá, en medio de esta mañana, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por este Shabbat más que nos instruyes, que nos permites escuchar y poder aprender de tus tiernas instrucciones. Te pido, Señor, que mi casa, Señor, mi vida sea una casa, Señor, donde tu palabra dé fruto, un fruto bueno, un fruto abundante, Señor. Que esta vida, Señor, que hoy está acá, Señor, Padre, de fruto como ese árbol que crece junto a corrientes de agua, Señor, que sus raíces son profundas, Abacados, y que da fruto, fruto a tiempo, fruto bueno, y que nunca cesa de dar fruto, Señor. Yo te bendigo en medio de esta mañana, bendigo a cada uno de mis hermanos eternos que en esta hora disponen su alma y su corazón. Coloca, Señor, un espíritu enseñable, un espíritu moldeable, un espíritu humilde, Señor, para escuchar tu palabra y para poner por obra en nuestra vida. Te bendecimos, Espíritu Santo, amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así que vamos a entrar en una serie muy bonita que se llama ¿Cómo formar líderes maduros? O formando líderes maduros. La palabra líder nunca quizás usted la vaya a encontrar en la palabra. Y usted dice, no, María Fernanda, ¿qué va a hablar en esta hora? Está hablando cosas que no dice la palabra. Pero sí vemos características de grandes siervos que se levantaron para sacar un pueblo de Israel, ¿sepan? Para sacar un pueblo de Egipto y que se creara una nación, ¿cierto? También vemos grandes siervos del Eterno que dispusieron sus vidas por amor a otros. Y esas son las características del líder. Amén. Así que usted hoy, a medida que vamos aprendiendo, acuérdese que algo que el ROE nos enseña es que esta es una yeshiva, una escuela, y que cada uno de nosotros somos esos alumnos que estamos absorbiendo y recogiendo, pero también vamos a poner por obra. ¿Es necesario que líderes se levanten en medio de este tiempo? Amén, ¿cierto? Es necesario que hayan líderes esforzados y valientes, ¿cierto? Que se levanten en la brecha por otros. Ahora usted va a decir, pero yo no tengo las características que tenía Moisés. Yo no tengo las características que tenía un José. Yo no tengo las características quizás del ROE, del pastor. Pero el Eterno tal cual, así como nos creó, tal cual así nos va a formar primeramente, porque acordémonos lo que hizo con Abraham. Empezó a quitar lo que no le servía, ¿cierto? Empezó a formar y transformar su vida para ser el padre de multitudes, amén. Entonces así va a ser con nosotros y vamos a dar una introducción a este tema, así que usted apunte cada uno de los conceptos que vamos a dar. Son varios conceptos que vamos a tener el día de hoy, pero que van a ser de mucha edificación en medio de este estudio. En nuestra vida siempre hemos escuchado, hemos visto, ¿cierto? O contado con grandes líderes, tanto a nivel mundial, han visto líderes mundiales, ¿cierto? Para el bien y para el mal. En la vida familiar también hemos visto grandes líderes, en la vida laboral, ¿cierto? Y también en el caminar con nuestro amado Yeshua HaMashiach. En cada uno de ellos observamos cualidades, características, falencias, estrategias, planes, proyectos ejecutados y una huella que cada uno ha dejado.
Una de las características principales que tiene un gran líder es que va a dejar una huella, ¿cierto? Y la huella que nosotros queremos dejar va a ser una huella de bendición, porque muchos han dejado una huella, pero una huella que ha destruido todo un país, ¿cierto? Pero este no es el caso. El caso de los grandes siervos que se levantan a esta hora son siervos que dejan una huella y una huella de bendición. Vemos en cada época la importancia que se requiere que grandes hombres y mujeres se levanten para cambiar un destino, cumplir un propósito y atender a un llamado. ¿Quién de acá tiene un propósito? Todos, amén. Y si usted todavía no lo cree, hoy va a salir convencido que usted tiene un propósito. Y va a atender a un llamado. ¿Todos fuimos llamados? Todos fuimos llamados. Así que ninguno estamos para sentarnos ni para dejar de hacer, sino para avanzar y para dar a otros. Entonces, el objetivo de este estudio es conocer a través de la luz de la palabra el proceso por el cual cada uno de nosotros se formará o se está formando como esos grandes líderes maduros, porque una cosa es ser líderes, pero otra cosa es ser maduro, ¿cierto? Que es diferente. Que nuestro Salvador ha escogido para el cumplimiento de su palabra en este tiempo. ¿Quién sabe que llegó el cumplimiento de la palabra? Amén, ¿cierto? Y necesita que cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, se levanten en el proceso de la formación de ser unos grandes líderes. Hay naciones que tienen hambre y sed, y de pronto usted dice, ¿a dónde? En Estados Unidos. No, acá en Colombia. Hay hambre y sed del Señor, impresionante. Y lo que el Padre nos permitió en medio de estos días fue ver eso. Ver que la gente clama la manifestación de los hijos del Rey. Y la gente clama de que se levanten grandes líderes, a que a pesar de sus falencias, a pesar de lo que tú eres ahorita, el Señor lo va a levantar para otros que necesitan. Entonces tú no te frustres por decir, pero es que yo soy tatareto, como Moisés, ¿cierto? Es que no sé hablar, pero el Señor te va a dar la habilidad para que hables fluido, ¿cierto? Te va a dar la habilidad para que expreses un mensaje, te va a dar la habilidad para que traigas libertad a otros, ¿cierto? Y esos son los que hacen grandes líderes, y no solamente es la función que tú hagas, sino la formación que tú vas a llevar a otros. Amén. Por lo tanto, hoy te invito a ti y a los que nos están viendo en este video, que seas parte de la generación que está dispuesta a iniciar y culminar, porque una cosa es cuando iniciamos y dejamos en la mitad el proceso. ¿A quién le ha pasado que usted ha empezado una tarea y la dejó por la mitad del camino? A todos nos ha pasado. Alguna carrera, algún estudio, así sea un oficio de su casa. Usted empezó a tender la cama y se acordó de otra cosa y lo dejó ahí en la mitad, ¿cierto? Y esa es una fea costumbre de los seres humanos, de nosotros los seres humanos, de dejar las cosas a medias. Pero cuando nosotros venimos a nuestro amado Yeshua, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿cierto? Así que esa fea costumbre que tenemos de dejar las cosas a medias se va a quitar de nuestra vida. Amén. ¿Usted no se alegra por eso? Claro, yo me alegro porque mi vida ya no va a ser de a medias, sino voy a culminar lo que voy a iniciar. Entonces, los que invito en medio de esta mañana es al desafío que solo los valientes enfrentamos. Amén. ¿Quiénes son esos valientes que dicen, aquí estoy yo, Señor, fórmame? Ay, no, esa palabra es fea, ¿cierto? No, Señor, yo no quiero decir que me formes, porque eso duele, ¿cierto? Pero es necesario y es hermoso, y el Padre lo va a hacer, porque necesita de ti y de los que nos ven allá, necesita de grandes líderes en estas naciones. Amén. Vamos a ver el concepto de qué es madurez. Y madurez lo podemos encontrar en el Strong 6779, que es Samach. Iniciamos con T, Samach. Y nos enseña y nos dice que Samach es brotar, producir, brotó o brotará. Es un verbo, ¿cierto? Que nos enseña que también es luz, nacer. Así que usted vaya apuntando, ¡oh! Todas esas características debo tener yo. Claro, tiene que empezar a brotar, tiene que empezar a producir, tiene que empezar a crecer, ¿cierto? Reverdecer es otra de las características de esta palabra en el Strong. También crecían, florecer,
germinar, nacerán, salían, subían y ver. ¿Listo? Entonces cada una de estas características podemos ver de qué es lo que quiere el Eterno en medio de la madurez de sus líderes o de sus siervos que está levantando en este tiempo. Hasta el día de hoy, como hoy el Padre ministraba, quizás somos esa tierra seca, esa tierra árida, esa tierra que no está florecida. En estos días, hacía ya unos 3 meses, no llovía, ¿cierto? Estaba la tierra muy seca, la tierra ya se estaba viendo agrietada. Pero vuelve y llega la lluvia del Señor y vuelve y florecen las flores, ¿cierto? Florecen las maticas, se ve verde el campo y es muy bonito porque literalmente lo vimos en medio de estas semanas. Pero ahora colócalo a tu vida. Pero bueno, luego los que brotan y germinan y florecen no son las flores, pero nosotros también, ¿cierto? Porque el Padre, así como ellos tienen el proceso de la formación, así como un arbolito primero que es una semilla, ¿cierto? ¿Y la semilla qué pasa? Que hay que sembrarla. ¿Y que la semilla qué? Tiene que morir para que empiece a echar raíces y empiece a formarse. Pero necesita de esas lluvias, necesita quizás de esa tempestad fuerte para que crezca y se fortalezca. Como dice el Salmo 1, dice que son como árboles plantados junto a corrientes. Ahí no dice junto a un lugar tranquilo, junto a un lugar donde no le va a pasar nada. No, junto a corrientes de agua. Son fuertes. ¿Usted ha visto un río cuando está con mucha turbulencia o viene mucha agua? Es impresionante, no podemos acercarnos. Pero dice el Señor que seremos como esos árboles junto a esas corrientes de agua, que su hoja no cae y que da fruto constantemente. Entonces, otra palabra que nos enseña acerca de la madurez es gamal. Y está en el 1580, Strong 1580, gamal. Y significa, y esto me gustaba mucho porque significa destetado. ¿Cómo así? Pues lo va a sacar de su confort, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno de mamá desteta al niño? Ya el niño tiene que empezar a crecer solito, ¿cierto? Tiene esa protección, esa cobertura. Y aquí estamos ricos, ¿cierto? ¿Están calienticos en esta mañana? Amén, ¿cierto? Estamos todos junticos. Pero cuando el Señor envía, está destetando. Y allá es donde el líder maduro tiene que ir. El líder no es líder acá en 4 paredes. El líder no es líder sentado. El líder siempre tiene que ser destetado. Y más adelante le voy a dar un concepto en la agricultura, lo que significa el que una planta esté madura. Y dice, destetó para hacer frente completamente. ¿Para hacer el de atrás? No, para hacer frente. Así que el líder, otra de las características del líder es que va enfrente, ¿cierto? Adecuadamente. Vemos muchos líderes que van al frente, pero inadecuadamente, ¿cierto? Formando un pueblo, quizás descarriado, formando quizás una organización que se va a hundir, pero en este tiempo el Señor lo que quiere formar es que nuestra madurez sea adecuada, ¿cierto? Que nuestro liderazgo sea adecuado y nosotros vamos al frente. Y otra característica de Gamal es trabajo pesado. No, Señor, ¿por qué? Porque no es más fácil. ¿Qué pasa cuando el líder va al frente en medio de una guerra? Recibe todo, ¿cierto? Y es el que protege el pueblo, es el que protege a la tropa que lleva atrás. Entonces, usted no se va a quedar sentado durante este año, usted va a trabajar en este año. Y el Padre lo va a poner de frente para que usted gobierne una tropa que necesita ser formada por su vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Trabajo pesado. Papito, mamita, hijo hermoso, no te va a tocar fácil. Es un trabajo pesado. Pero más adelante dice, ¿para qué? Para pagar con bien. O sea, ¿que es bendición? Claro, es bendición. Podemos decir, pero es que yo no quiero un trabajo pesado, yo quiero algo fácil. Yo quiero algo suave, Señor. No quiero estar al frente porque me golpean muy duro. Pero hay una recompensa, que es el Señor paga bien.
Es el mejor jefe que nosotros podemos tener. Dice también esta palabra premiar, ser propicio. Y también habla de camello. ¿Qué hace el camello? Usted que le dice, me toca camellar, ¿cierto? La palabra coloquial acá en Colombia, tengo que camellar, y eso es trabajar. Entonces el camello lleva una gran carga, ¿cierto? El camello lleva por muchos días, camina por el desierto, porque cubre la necesidad de aquel que la necesita. Entonces, ¿quiénes queremos ser ese camello? ¿Ya solo dos? No, todos. Queremos ser ese camello que quizás le toque andar duro, que le toque por un proceso difícil, pero que va a ser bendición para otros, donde va a satisfacer esa agua o esa sed que tienen otros. ¿Y qué lleva el camello en sus jorobas? Agua, para sostenerse, ¿cierto? Y sirve de bendición para que pueda cargar todo lo que la gente lleva. Pero ¿qué es lo que lo sostiene? El agua que lo mantiene, ¿cierto? Y el agua es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que ella no se puede ir. Vamos a ver, vamos ahora a la definición de lo que vemos en la agricultura sobre la madurez. Los frutos son el mecanismo que utilizan muchas plantas para reproducirse y pueden verse como una especie de cebo con semillas dentro. La idea es que los animales se lleven lejos el fruto, lo consuman y liberen las semillas. Si éstas tienen la suerte de caer en un lugar apropiado, fuera de la sombra de sus padres, así que usted empieza a analizar su vida. ¿Cómo así, Señor? En un lugar apropiado, claro. El Padre cuando envía sabe el lugar, ¿sí? Sabe el momento, sabe la persona donde usted tiene que llegar. Y dice que fuera de la sombra de sus padres, o sea que necesita ir la pastora para donde usted vaya, nada, ahí es donde vamos a enfrentar y ahí es donde nos vamos a ver. Y dar lugar a otra planta. Quiere decir que el destete lo que hace es que dé fruto en otros, ¿cierto? Es que usted después de la formación que usted tuvo, se tiene que ver reflejado el objetivo, y si no, no pasó nada. Dice, el fruto hará conseguido su objetivo, si se da lugar a otra planta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer fruto, vamos a entregar más frutos y vamos a empezar a formar más personas que den esos frutos. Si no se consigue así, no pasó nada. No se cumplió el objetivo. Entonces perdimos 2, 3, 5, 7, 20 años en el Evangelio del Eterno. ¿Cómo así, Señor? Entonces, si hasta el día de hoy no he dado los frutos, pues es la hora que usted empieza a iniciar y dar esos frutos. Porque si no, entonces usted no ha cumplido el objetivo del Señor. Amén. Vamos a ir a Efesios 4, 13, 14. Amén, dice la palabra de Efesios 4, 13, 14. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Yahweh, que seamos maduros en el Adón, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Yeshua. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, ¿hasta dónde nos quiere llevar el Eterno? Hasta la medida de Yeshua, ¿cierto? Y vamos a ver una de las principales características y de lo que vamos a tratar el día de hoy, y va a ser el carácter. ¿Listo? Entonces, como un subtítulo en medio de esta formación del líder maduro, y vamos a mirar el carácter, lo que Dios quiere formar. Vamos a abrir la palabra en Mateo 5. Mateo 5. Y dice el sermón del monte. Y están las bienaventuranzas. ¿Quién ha leído las bienaventuranzas? Todos, ¿cierto? Y todos la hemos atesorado para nuestras vidas. Y yo, sí, Señor, yo voy a ser ese doblemente bendecido, yo soy ese bienaventurado.
Pero hay algo muy importante que nosotros vemos en el primer versículo del capítulo 5 y dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Yeshua subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. ¿Quién se sentó a su alrededor? Los discípulos, los que estaban con él. ¿Y quiénes somos esos discípulos que estamos alrededor de él? Amén, ¿cierto? Ellos no se sentaron abajo. Dice que él se sentó en algo alto donde la gente lo mirara, ¿cierto? Y pudiera escuchar las enseñanzas de Yeshua. Pero sus discípulos son los que están a su alrededor. Entonces, ¿para qué? Los discípulos son los que llevan mayor formación, ¿cierto? El Padre, el Eterno, a nuestro amado Yeshua, dio una enseñanza. Pero lo más importante que el Padre estaba haciendo en medio de este momento era el corazón de sus discípulos. Más que el pueblo, aunque él amaba a su pueblo, él amaba enseñar a las personas, eran los que estaban a su alrededor. Entonces dice que los que estaban a su alrededor eran los discípulos y comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen en Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, el primer propósito de las bienaventuranzas es la formación del corazón de sus discípulos. Ahí el Señor no les estaba dando las promesas, sí les estaba dando las promesas por un lado, pero lo que estaba haciendo en ellos era formar el corazón. Cuando un líder, el Señor no forma el corazón, de nada sirve. Pero como el Padre es perfecto y Él siempre lo que va directo es a nuestro corazón, a lo que duele, ¿cierto? En medio del corazón entonces están, en medio del alma entonces están las emociones, están los sentimientos, y entonces está todo lo que yo siento, todo lo que yo me emociono. Entonces el Padre tiene que empezar a tratar. Y de ahí en la formación del corazón empieza a formar el carácter de sus hijos. Amén. Entonces la formación del carácter es importante. Importantísimo. Una de las cosas que el Señor quiere tallar diariamente en nosotros es el carácter y la madurez. Si vemos la vida de los patriarcas y grandes hombres que hoy son bandera de bendiciones visibles, tangibles y niveles irreversibles, notaremos que todos han pasado por este diseño de madurez. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era José? Había orgullo, ¿cierto? ¿Cómo era Pedro? Y como éramos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y el Padre ha venido formando. Y si no ha formado hasta el día de hoy, lo está empezando a hacer, ¿cierto? Entonces, todos necesitamos pasar por el diseño y la talla de la madurez. Hay una obra muy bonita que en algún momento hicimos que se llama El Cincel de Dios. Y ese cincel de Dios expresaba cómo el hombre imperfecto, Dios podía hacer algo hermoso y algo perfecto. Pero ¿qué tiene que hacer el que talla una escultura? Golpear la piedra, ¿cierto? Para darle forma. Porque una piedra es fea, pero cuando empieza a darle forma, empieza a ver linda. Se empieza a ver, ya le puedo ver los ojos, ya le puedo ver la nariz, ya le puedo ver la figura bonita que el escultor la quiere hacer. Entonces, usted es esa piedra que quizás el Señor hoy está formando. Y está tallando, y está golpeando. Es necesario que el escultor golpee, porque va a formar la obra perfecta que él quiere hacer. Entonces, todos necesitamos pasar por la madurez y el carácter para poder lograr llegar a la meta. ¿Quién quiere llegar a la meta y algún día estar con nuestro amado Yeshua? Amén, ¿cierto? Pero necesitamos una formación, es necesaria. No, pero es que si yo me hago un ladito, no, el Señor es necesaria para que usted cumpla el propósito y cumpla un llamado. Y es lograr llegar a esa meta, ¿cierto? ¿Y quién es ese modelo de carácter que nosotros debemos tener? Yeshua. Así que vamos a empezar a fijarnos en el carácter de Él, lo que Él era, lo que Él hacía y lo que quiere formar en nosotros. Porque dice la palabra en Efesios 4:13, que ya lo leímos, dice que nos llegará hasta la completa medida de Yeshua, ¿cierto? La unidad y lo que Él quiere hacer es hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Yeshua. El Eterno trabaja con el carácter porque sobre el carácter Él va a edificar. Cuando nosotros permitimos, Señor, haz tu perfecta voluntad. Bueno, ¿qué dijo Abraham? Aquí estoy, Señor,
¿cierto? Y entonces el padre empezó a formar su vida y cada una de la vida de los siervos empezó a formarlos, empezó a tallarlos, a quitar lo feo que les agrada al Eterno y lo que impide y es piedra de tropiezo para la obra. Porque el Señor no va a mandar personas que no se dejan tallar. El Eterno no va a mandar personas que no se dejen procesar. El Eterno no va a mandar personas que no entren a la formación, que no entren a esa escuela de formación de su carácter y la madurez de su vida. Porque imagínese un inmaduro llevando la obra del Eterno. Terrible. Porque en algún momento su corazón es engañoso. Dice la palabra del Eterno que el corazón del hombre es engañoso y perverso y malo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no queremos entrar en el proceso de formación, difícilmente podemos cumplir un llamado. Difícilmente vamos a poder cumplir la meta que el Señor quiere en nosotros. Así que de pronto si hasta el día de hoy usted dice, es que ese mensaje es para otros, atesóralo para su vida, mire, no lo menosprecie, no lo tenga a un lado. Permita y dígale, Señor, aunque tengo miedo, papá, aunque yo no sé hablar muy bien, aunque quizás no tenga la condición económica que otros tienen, Señor, permíteme entrar en ese proceso. Úsame, papá. Y el Padre va a empezar a formar nuestra vida conforme como Él quiere, pero primero recuerde que Él va a empezar a trabajar en su corazón para moldear su carácter, porque difícilmente vamos nosotros a poder entregarle a otros cuando mi carácter es débil, cuando me dejo de pronto manipular por las situaciones, por las circunstancias, por las emociones, por la carita de Jordano que pone el siervo, cuando por dentro es un lobo feroz. Entonces, cuando no está moldeado el carácter, no tienes discernimiento. Entonces, ¿queremos todas las bendiciones del Señor? Amén. ¿Queremos todas las bendiciones del Padre? Amén. Pero el Señor dice, entra a la formación del carácter. Entra a la formación que yo quiero para tu vida. Porque si tú quieres dar fruto, y todo siempre, yo pienso que en algún momento nosotros, yo quiero, Señor, ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y uno lo declara y lo canta y lo expresa, pero no sabemos lo que viene detrás de ese árbol, ¿cierto? Pero no los estoy asustando, los estoy motivando para que se entren a la formación de nuestros abacados. Solamente los hijos que se han dejado tallar madurarán y podrán recibir mayor revelación de los misterios de la palabra del Eterno. Muchas veces nosotros le hemos dicho, Señor, revélame tu palabra. Y el Padre dice, claro, te va a revelar mi palabra, pero déjate madurar. Porque ¿cómo vas a entender la palabra siendo un inmaduro? Dice que a los niños toca darles ¿qué? Leche, porque son inexpertos. Toca darle lo poquito, porque no pueden con un ajiaco, ¿cierto? No pueden con una frijolada. Les toca despacio. Pero dice el Señor, ya cuánto llevan y aún todavía siguen tomando la misma leche. Ya es el tiempo de darles vianda. Es el tiempo de nuevas cosas en su vida. Es el nuevo tiempo donde usted diga, sí, Señor, está bien, aquí estoy. Pero ya no siga sacando las excusas que hasta el día de hoy, por muchos años usted ha sacado. No siga cuestionando el llamado del Señor. El tiempo es ya. Y dice acá, cuando nosotros queremos que la revelación de los misterios de la palabra sean revelados, tenemos que tener madurez. Porque Él no le va a revelar cosas nuevas y ocultas que no han subido al corazón del hombre, ni ningún ojo lo ha visto, a personas que son inexpertas o a personas que no se han dejado moldear. Difícilmente el Padre puede entregar sus tesoros a alguien que los va a aborrecer o a alguien que no lo va a entender y los va a abortar. Entonces, dice, el Eterno está preparando el carácter de su novia, amén, de la Kehilá, haciéndonos pasar por un proceso de santificación y consagración para presentarnos al Eterno como una esposa lavada, sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros anhelamos o le pedimos, Señor, algún día quiero estar contigo cara a cara, se necesita el proceso de santificación y consagración que requiere madurez. Entonces, escríbalo ahí. Para el proceso de santificación y consagración, para ser esa novia ataviada, necesito entrar en la madurez. Ahora vamos a mirar ser como Yeshua en la medida de la estatura.
La palabra estatura significa carácter. Señor, yo pensé que la estatura era solo crecer y solamente recibir bendición. No, necesita carácter. Mientras avanzamos a la meta, el Eterno irá tallándonos a través de las circunstancias. No, Padre, pero yo no quiero circunstancias. Yo quiero caminar contigo, pero que no me pase nada. Yo quiero caminar contigo, pero que todo sea el color de rosa. No, mi hermano, cuando nosotros permitimos que el Padre nos deje entrar en la formación, porque además es un privilegio, no es una obligación. Si usted de pronto, no, es que no quiero, a mí nadie me obliga, tranquilo, no te vamos a obligar. Es de aquellos, por eso al principio decía, aquellos que solo los valientes saben enfrentar. Entonces entran en la formación del carácter a través de las circunstancias. ¿Cómo más el Eterno puede formarnos? Si no es con la situación en mi casa, si no es con mis papás, si no es con mi mamá, si no es con mi esposo, con mi esposa, aún con los propios hermanos de la comunidad. Usted mira a su hermano y diga, tú eres mi formación. Mira el que está, tú eres mi formación. Entonces el Señor va a colocar la circunstancia para moldear nuestra vida. Porque dice que para al ser sometidos a presión, ¿cómo nos vamos a ver? Sometidos a presión. Cuando nosotros vemos las habilidades que nosotros tenemos, las vemos cuando está la circunstancia. Oiga, yo no sabía hacer unas arepas tan ricas, pero tuve que quedarme sin trabajo para poder entender que podía hacer algo bueno. Entonces las circunstancias me llevan a que la presión llegue a mi vida y yo pueda ver lo lindo que el Señor puede hacer. Aún puede sacar lo feo en medio de la presión, porque ¿a quién le gusta estar espichado? ¿A quién le gusta estar bajo presión, bajo circunstancia? A nadie, ¿cierto? Nadie, ninguno de nosotros dice, Señor, méteme, haz lo que tengas que hacer. Bueno, solo los valientes. Pero, ¿para ver qué? Para ver lo feo en nosotros. Padre, pero ¿y esa es la formación de tu carácter? Claro. Porque es que el Señor va a empezar a mostrar lo que tenemos oculto en medio de nuestro corazón. Lo feo que nos impide hacer la obra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué el Padre nos impide ver lo feo en nosotros? Para reconocer. Para que no diga, uy, no, yo estoy así perfecto, envíame ya. Pero ¿quién ha sido formado? Mira lo que eres envidioso. Eres egoísta, eres mentiroso, eres hipócrita. Y aún así quieres un llamado, necesitas entrar a la presión. ¿Qué pasa cuando pasa el oro por el fuego? Purifica, limpia, quita todas las asperezas, quita lo feo que tenemos en nosotros para poder brillar. Entonces dice que el Padre nos debe pasar por las circunstancias para ser sometidos a presión. En el espejo de su palabra podemos ver cómo nuestro carácter, la amargura, la frustración, las quejas, las malas palabras y todo lo que sale de nuestro corazón se va saliendo en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de la presión. Así que va a empezar el Señor a sacar lo feo, las malas palabras. Ay, Señor, pero mis labios estaban puros. Y entonces en medio de la presión, ¡ah! Eso es lo que quiero moldear en tu vida. Tu mala cara cuando estás en presión. Tu mala actitud cuando estás bajo presión, cuando estás con circunstancias. Eso es lo que Dios quiere moldear. Empieza a moldear el corazón. Y dice, el propósito del Eterno es sacarnos todo esto y hacer que brote en nosotros el carácter maduro de Yeshua. Cuando alcancemos la estatura de esta madurez, veremos, pensaremos y hablaremos y actuaremos como Yeshua. ¿Cómo? Veremos, pensaremos, hablaremos y actuaremos como nuestro amado Yeshua. Muchas veces yo quiero decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero tener ese amor como tú lo tienes. Ah, listo, métete a presión. Quiero ser ese hombre lleno de compasión, de misericordia. Ah, métete a presión. Y entonces el Eterno va a ir formando la vida hasta que nosotros, esa circunstancia, ya usted no tenga la misma mala cara que de pronto puede hacer. Ya usted no siga renegando por la circunstancia que usted está pasando.
Ya usted no siga diciendo, ¿será que sí estoy en el camino correcto porque tengo una circunstancia? Sino que usted diga, Señor, gracias porque esta circunstancia me está haciendo crecer, porque esta circunstancia me está haciendo cambiar, porque esta circunstancia me está madurando. Entonces ya usted no reniega. Y ahí es donde se está completando la madurez. Pero si aún todavía hay muchas cosas que en medio de la situación y en medio de la presión usted tiene, pídale al Señor que obre en medio de su vida. Pídale que usted pueda comprender y entender el momento y la circunstancia que el Señor pone en su vida para que usted sea moldeado y madurado. Las circunstancias los maduran o nos maduran. Nos cambian o nos cambian. Amén. Dice, vamos a ir a Lucas 2, 52. Como estamos mirando la vida de nuestro amado Yeshua, tenemos que entender por todo el proceso que nuestro eterno, nuestro Yeshua tuvo que pasar para poder llegar a ser ese Melquisedec que nos han hablado, ese sumo sacerdote. Entonces dice, Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en el favor del Eterno y de toda la gente. Entonces, a veces los chicos le piden solamente, Señor, quiero crecer en estatura y quiero ser el chacho para las niñas. Pero no, el padre primero dice, en sabiduría, papito, en sabiduría, mamita, necesitas crecer. Y no solamente el más pequeño, aún está el más anciano. Quiero crecer en esa sabiduría, Señor. La sabiduría no es por la edad, ni por los años que usted lleva, es por la relación que usted tiene con el Señor y por lo que le ha permitido que Él forme su vida a través de las circunstancias. Eso le da a usted sabiduría y madurez. Y dice, la madurez no es algo que ocurre de la noche a la mañana. ¿Cuánto tarda un niño en crecer, digamos, de los 0 a un añito? Los bebés crecen un poquito rápido, ¿cierto? Del 1 hasta los 5 crecen más rápido y crecen más rápido, ¿cierto? Y después llega un momento donde ya se estancan y crecen 10 centímetros cada año, ¿cierto? Entonces es un proceso que va continuo, que va despacio, ¿cierto? Pero también, no, pues Señor, el tiempo que tú te tardes, no. Nosotros a veces ponemos el tiempo, ¿sabe? El tiempo de la madurez de mi carácter no depende de los años, sino de lo que yo quiero avanzar con el Señor. Si el Padre en 6 meses lo quiere levantar a usted, ay no, Mafe, no se exagera, el Padre lo puede hacer. Porque es que Él necesita o está acelerando los tiempos, y usted todavía no lo ha creído. Él está acelerando los tiempos porque necesita. Hay un remanente que necesita y clama por la vida de siervos que vayan a buscar de su ayuda, de su favor. Que hablen la palabra de verdad. A veces uno dice o suena esta palabra como una frase de cajón acá en la comunidad. Hay mucha gente que necesita y no, ay sí, hay mucha gente. Pero cuando usted sale, se da cuenta que hay muchas personas que han orado para que usted esté en el lugar donde vaya, donde el Señor lo envíe. Hay muchas personas que oran que la verdad sea revelada. Entonces el Señor necesita entrar en esa olla a presión a su pueblo, claro, para que madure. Para que vaya y haga la obra, para que haga lo que el Señor ha mandado. Aún en medio de la obra no quiere decir que las circunstancias se acabaron, porque la madurez es hasta el día que nuestros ojos se cierren, o hasta el día que nuestro amado Yeshua venga por nosotros. Esa es la formación, o sea que esta formación no es de un mes, el estudio va a durar un mes, pero la formación dura toda la vida. Porque el Padre cada día está transformando nuestro carácter y cada día está transformando nuestra vida. ¿Podemos huir de los desafíos? No, en todas partes hay desafíos. Así que tengámoslo muy en cuenta, en todas partes tendremos desafíos. No hay nadie sin desafíos, no hay nadie sin limitaciones. Todo el mundo las tenemos y es imposible que nosotros vivamos sin desafíos. Cuando hablamos de desafíos, ¿sabe que la clave no es el conocimiento? Pues en este desafío yo voy a decirles todo el conocimiento que tengo. No, es la obediencia.
¿Cómo usted puede enfrentar los desafíos de la vida? Con la obediencia al Señor. No necesita más. Anoche hablábamos en el Shabbat precisamente eso. Y les voy a contar un testimonio de una persona que ha escuchado de la palabra del Eterno en esta casa. El Padre la ha sido formando y el Padre la usó para sanidad. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que no viene y no se sabe todo de Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿sabe qué la movió? O el Padre, ¿por qué la usó? Por la fe que ella tiene. Y es el caso de mi suegra. Ella tiene, la mamá tiene 96 años y la abuelita tiene como una hernia en el estómago. Es una bolita que se sale del estómago. Y entonces ella empezó a renegar. Si ve, por culpa suya, porque usted no se cuidó y ahora yo tengo. Pero hay algo que se acordó y dijo, Padre, ¿yo por qué estoy renegando? Tú eres mi ayuda. Tú eres el único que puede traer salvación o el único que puede traer sanidad en medio de la vida de mi mamá. Esta señora, por la fe, cogió y levantó sus manos y las presentó delante del Señor y le dijo, usa mis manos para que haya sanidad en la vida de mi mamá. Y esa hernia se meta. Y ella empezó a orar, solamente se movió por la fe y empezó a orar y empezó a hacerle masajes y ¡pum! En un momento a otro esa hernia se metió. Esa abuelita que tenía que estar en un lugar X del estómago se metió y la abuelita quedó sana. Entonces yo digo, ¿y esa señora cuánta formación tiene? No tiene conocimiento. Quizás no tiene el conocimiento que usted y yo hoy tenemos, pero ¿sabe qué tiene ella? Fe. Y cree en un Dios poderoso y en un Dios grande que usted quizás nunca ha creído y tiene todo el conocimiento. Entonces el Padre nos dice, en medio de los desafíos, no es el conocimiento. Y no le estoy diciendo que usted no estudie ni se prepare, es necesario. Pero no se basa en el conocimiento que usted tiene, es la obediencia y la fe lo que le ayuda a usted a enfrentar los desafíos. Amén. Los desafíos determinan dónde estamos espiritualmente. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio de lo que el Padre permite, vamos a mirar en qué nivel de madurez nosotros estamos. Así que usted le puede decir, Señor, bueno, ¿y en qué nivel estoy, Padre? Yo ya creo que soy suficientemente maduro o suficientemente madura. Entonces el Señor va a colocar una circunstancia en la cual va a probar su corazón. Y quizás usted pase y usted diga, gracias, porque esto ya estoy maduro. Pero entonces el Señor lo va a seguir pasando y lo va a seguir procesando. Pero los desafíos en los cuales cada uno de nosotros como líderes, como siervos del Eterno, nos enfrentamos cada día, nos ayuda a crecer espiritualmente y es necesario. Los desafíos revelan la verdadera condición del corazón del hombre. Así que apúntelo. Los desafíos revelan la verdadera condición del corazón del hombre. Y vamos a ir a Hebreos 5, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Y dice, mientras estuvo allí en la tierra, Yeshua ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y el Eterno oyó sus oraciones por la gran reverencia que Yeshua le tenía. Aunque era el Hijo del Eterno, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Cuál es la clave de que nuestro amado Yeshua fuera obediente? Ahí está la palabra. Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Cómo nosotros vamos a poder aprender a tener esa obediencia en medio de los desafíos? Por las circunstancias que vamos a sufrir. De este modo, el Eterno lo hizo apto para el sumo sacerdote perfecto, y Yeshua llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, ¿valió la pena el sufrimiento? Para que él llegara a la obediencia y tuviera la recompensa. Porque a pesar de que era el Hijo de Dios, era el Hijo del Eterno, dice que él tenía reverencia contra aquel que lo podía rescatar. Y a veces nosotros creemos que por lo que sabemos ya lo tenemos todo y ya lo tenemos ganado.
Entonces estamos mirando, acuérdese que estamos mirando el carácter de Yeshua, porque Él es nuestro ejemplo. Con Él es el que nosotros nos vamos a guiar en medio de nuestra vida. Entonces, si queremos ser como Yeshua, entonces tenemos que pasar lo que pasó Yeshua, ¿cierto? Porque en algún momento podamos tener esa corona incorruptible. ¿Quién anhela tener esa corona incorruptible? Amén. ¿Cierto? Entonces métase en el desafío que el Señor quiere colocar en su vida. Dice que Yeshua pasó por la agonía, la angustia y el dolor físico. Así que de pronto usted va a decir, Señor, ¿por qué me tienes en esta enfermedad? ¿Por qué me tienes en esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando por tal razón? Hay varias razones, pero cuando es la razón del crecimiento espiritual es diferente, porque viene una recompensa y viene un propósito. Pero en medio de la circunstancia, el Padre te está formando, te está moldeando. Y más adelante puedes decirle, Señor, gracias, porque ya he podido llegar un poquito más a la estatura tuya. Dice que Yeshua se sometió a la reveladora palabra de Yahweh, lo que significa que el crecimiento espiritual es una función de la obediencia a la voluntad del Eterno. Primera de Pedro 4:1. Y dice, por lo tanto, ya que Yeshua sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. ¿Ustedes qué? Prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Yeshua, han terminado con el pecado. Amén. Así que una de las características para tener el carácter de Yeshua es tener la misma conducta, la misma actitud, la misma mente. Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y aprendemos obediencia por las dificultades y los desafíos que vamos a enfrentar. Nuestra situación son pruebas que maduramos, son pruebas para madurarnos. Cualquiera que sea nuestra situación, no permitamos que nos controle. ¿Qué pasaba? Yeshua sufría, ¿cierto? Yeshua pasaba por situaciones difíciles, pero ¿lo controlaba Él? Las emociones, los sentimientos. ¿Usted en algún momento vio que Yeshua? No. Él tenía, aun cuando sentía, porque más adelante en alguna de las citas bíblicas que vamos a leer dice que Yeshua lloró, y eso es una emoción, ¿cierto? Tristeza, sintió dolor, pero Él se dejó dominar, ¿siguió llorando toda la vida? No. Entonces, en medio de las dificultades o en medio de los desafíos, lo que Él quiere, el Señor, es que no permita que la circunstancia usted lo controle. El Padre va a permitir la circunstancia en su vida, pero también va a permitir lo que usted va a hacer con esa circunstancia. O va a permitir que lo controle y lo domine y lo saque del propósito, o va a permitir que usted pase y llegue a un nivel mayor de espiritualidad. Entonces, dice que cuando nosotros permitimos que la depresión o cada una de las cosas que suceden en medio de las circunstancias nos controle, entonces los que están felices son tus enemigos. Entonces ahí es cuando nosotros estamos permitiendo que nos controle. Si yo estoy en una situación difícil y veo a mi hermano que está bien, que está gozoso, que está feliz, que en su vida tiene salud, por ejemplo, si yo estoy enfermo, entonces yo ya lo miro a él, que es mi enemigo, ¿sí? Entonces ahí la circunstancia ya lo está controlando a usted. Ya usted está mirando con ojos diferentes la situación, ¿cierto? Cuando la enfermedad que tienes y permites que te controle, aquellos que están sanos son tus enemigos. Y cuando estás sano y permite que esto te controle, los que están enfermos pensarán que esto fue a causa del pecado. Entonces mire cómo es el corazón del hombre. Cuando estoy mal, los que están bien son mis enemigos. Pero cuando yo estoy bien y los que están mal, hay acusación. Entonces eso es lo que el Señor quiere moldear en medio del carácter del líder. ¿Qué pasa cuando el líder está señalando a otros? ¿Qué pasa cuando el líder quizás está siendo envidiado, está en su misma casa y usted está envidiando a sus hermanos? Hay que tener cuidado y hay que decirle, Señor, guarda mi corazón si estoy sintiendo envidia, guarda mi corazón si quizás estoy actuando de una manera incorrecta. Cuando veo que mis hermanos los envían y yo me quedo frustrado acá llorando. Esa es la madurez del carácter.
Ahí es lo que el Señor quiere controlar y quiere tomar control si tú le permites y quiere que el Señor cambie. Porque esas son las circunstancias de esa vieja y fea naturaleza que nosotros tenemos, de la humanidad del hombre. El hombre siempre tiende a hacer lo malo, ¿cierto? Siempre busca el mal de la otra persona. Estoy bien y usted está mal. Algo me decía, una frase que me dijo un señor esta semana, dice, es que uno no sabe lo que otro siente o lo que otro pasa cuando yo estoy lleno. Yo no sé si esa persona comió cuando yo estoy lleno, no me interesa, porque como yo estoy bien, no sé los demás. Entonces eso es lo que quiere formar el Señor, el carácter en medio de los líderes. Imagínese usted liderando un ministerio, liderando una quejilá, y todavía sus actitudes siguen así. El proceso va a ser más doloroso y más fuerte. Porque hay un pueblo que necesita, hay un pueblo que depende. ¿Y quién es el que, por qué el Señor coloca líderes? Necesita colocar referentes, ¿cierto? Y mi referente, mi vida tiene que ser de bendición para aquellos que me están mirando. Pero si mi referente está siendo inmadurez, ¿cómo creen que crecen los demás? ¿Inmaduros? ¿Cómo cree que un pueblo se va a levantar y va a decir, Señor, que dé fruto este ministerio? Si yo soy un inmaduro y no estoy dando los frutos. Señor, moldeales el carácter a ellos, pero yo no me quiero dejar moldear. Señor, cambia a mis hijos, pero yo no quiero que el Señor cambie mi vida. El que primero va al frente es el que tiene que dar ejemplo. Así que si nosotros queremos liderazgo en medio de nuestras vidas, acuérdese que esto es una decisión, esto no es una obligación. Es una decisión de aquel que dice, yo lo anhelo, Padre. Yo anhelo, Señor, las bendiciones tuyas. Yo anhelo ser ese aquel que tú has escogido para bendecir a otros. Pero que es necesario que tú permitas que el Señor sea quien forme tu vida. De lo contrario, no esperes que en medio de un ministerio o en medio de una quejilá crezca cuando tú no estás permitiendo que el Señor moldee tu vida. Es difícil. Entonces, todo esto es necesario que pasemos. El pecado se esconde donde no hay calor de los retos. ¿Qué pasa cuando el Señor no purifica el oro? No brilla y no quita las impurezas. Y cuando usted de pronto ve el oro, usted dice, pero se ve bonito, está alumbrando, está brillando. Y delante del Señor, el Señor está diciendo, no está bonito, ¿no le ves esa impureza? No la veo, Señor, pasémosla por el fuego. Ay, todas esas impurezas como un rayos X. Pasa el rayos X, que es el fuego, y empieza usted a ver todas las impurezas que tenía ese oro. Y le dice, ¿sí ve? Dice el Señor, ¿sí ves? Todas las impurezas que veías, todas esas impurezas que tú no veías, todas esas impurezas que tenía este oro, yo necesito quitarlas. Y así es el pecado en medio de la vida de los siervos o de los hijos que el Señor ha levantado. Cuando no somos pasados por el fuego, el pecado se esconde. Y el pecado el Señor necesita sacarlo a la luz y por eso pasa por el fuego a los hijos. Porque no va a pasar delante del Señor nada oculto. Cuando usted quiere pasar, no Señor, yo ya pasé, ya estoy en la gloria. Y entonces el Señor dice, venga, pasémoslo por el rayos X. Y ahí lleva algo. ¿Qué pasa en los aeropuertos? ¿Ustedes han visto algunas series? Y la gente va normal, y la gente va como, perdón la palabra que lo va a decir, con cara de hipócrita. Y va a decir, estoy bien, pasé. Y entonces lo llaman y le dicen, venga, pase por el rayos X. Y ahí se da cuenta el escondite que usted tenía. Entonces es necesario que el Padre nos pase por el fuego para poder sacar el pecado oculto de nuestro corazón. Porque delante del Señor no podemos ocultar absolutamente nada. Y para nosotros ser esos líderes maduros, ese proceso que el Señor va a permitir en nosotros, necesita sacar lo que más adelante puede ser la piedra de tropiezo. Para tu propósito, para tu llamado y para tu ministerio. Aún para tu propia vida. Porque a veces nosotros pensamos que el liderazgo es solamente en las iglesias o en las empresas, pero el liderazgo es en medio de su vida. Usted es el líder de su vida. Y si hay algo oculto, si hay algo que le impide a usted avanzar, le impide a usted crecer, dígale, Señor, pásame por ese rayos X. ¿Qué hay en mi corazón? Dice
que el pecado se esconde donde no hay calor de los retos, de las pruebas y la tentación. Los problemas, así como las impurezas, se esconden en el oro, por tal razón deben ser apartadas por el fuego. No importa cuánto sepamos de la palabra, muchas veces usamos la Biblia como un encubrimiento. No, pero es que tan lindo que se ve llevando la Biblia debajo del brazo, tan lindo que se ve, pero ¿quién es esa persona? Entonces el Padre tiene que pasarla porque Él ama tanto a su pueblo que no va a permitir que por uno un pueblo se destruya. Entonces el Señor tiene que empezar a sacar lo que impide el crecimiento en medio de una obra. Entonces tiene que empezar a sacar todo eso de nuestra vida. Y dice que sin la obediencia a lo que yo leo, a la palabra, todavía estamos espiritualmente en pañales. Usted todavía es ese bebé que anda por ahí con su pañalito sucio, ¿cierto? Y ya usted necesita quitarse ese pañal, porque ya necesita madurar, necesita crecer, necesita avanzar. Entonces ya no sea como ese bebé, que ya es hora de quitar ese pañal y crecer espiritualmente. Podemos estar en medio de una quejilada, en medio de una congregación, pero aún así podemos estar en desobediencia. Y con la desobediencia nunca se va a poder madurar. Así que otra característica de los líderes maduros es la obediencia. Entonces, si usted aún por las pequeñas cosas desobedece, es imposible madurar. Señor, yo quiero ser ese líder maduro. Listo, sea obediente. Ay, no, pero ¿yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? Y yo empiezo a cuestionar. Entonces, está siendo un rebelde. A través de la desobediencia viene la rebeldía también. Entonces, todos esos pecados ocultos o esos pecados que yo aparentemente no tengo ya, el Señor los tiene que sacar. ¿Para qué? Para poder madurar. Entonces, otra de las características, otra de los puntos para la madurez es quitar la desobediencia de mi vida. La madurez es Yeshua. Cuando no se madura, somos ignorantes. Cuando no somos maduros, reaccionamos intelectualmente hacia las cosas del Eterno. Reaccionamos por lo que vemos y pensamos que lo estamos haciendo a la manera del Eterno, por lo que oímos, por lo que parecen las circunstancias. Y es fácil, Hasatán, es fácil destruir a aquellos que no son maduros. Porque el Señor está hablando ahorita y este tiempo de madurez lo necesita hacer. Porque si no seríamos esos dardos fáciles, débiles para el maligno, para que venga y destruya lo que el Señor empezó a hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque a causa de que nosotros no permitimos que el Señor forme difícilmente, entonces nosotros podemos entrar a la madurez y fácilmente seremos el punto de debilidad para que Hasatán nos destruya. Así que lo que le agrada al Eterno, lo que le agrada a Hasatán son líderes y creyentes inmaduros. Así que apúntelo. Lo que le agrada a Hasatán son líderes o creyentes inmaduros. ¿Pero es necesario la madurez? Sí, porque si no fácilmente el enemigo lo va a sacar. ¿Cómo reacciono cuando estoy bajo desafíos? Es lo que realmente soy. Así que usted apúntelo. ¿Cómo reacciono cuando estoy bajo los desafíos? Es lo que realmente soy. Así que usted en medio de este tiempo, la circunstancia que el Señor va a permitir en su vida o lo que está permitiendo, analícese. Una de las características muy importantes en medio del liderazgo es analizarnos todos los días. Autoexaminarnos todos los días. ¿Quién soy yo? ¿Estoy dando los frutos que soy? ¿Soy aparente o soy real, Señor? Todos los días es necesario madurar, es necesario autoexaminarnos, analizarnos, porque cuando nos confiamos es cuando viene el dardo duro de Hasatán, por confiados. Así que una de las características del líder maduro es que no se confía. ¿Listo? Para que usted lo coloque. Estábamos mirando el nivel o a la medida de la estatura de Yeshua y vamos a ver algunas fases de la madurez espiritual. Una de las primeras fases consiste en crecer hacia adentro.
arraigando nuestra vida en la roca llamada Yeshua. Esto es lo que logra el entronarlo a Él en el corazón y dejar a un lado nuestros propios criterios para hacer lo que el Eterno quiere. Entonces, una de las fases es crecer hacia adentro, ¿cierto? Empezamos a crecer desde acá. El Eterno, ¿qué empieza primero a formar en nosotros? El corazón, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a ver el crecimiento en nuestra vida? Desde adentro. ¿Listo? Donde el Padre, donde nuestro amado Yeshua sea quien se entrone en nuestro corazón. Otra de las fases que podemos mirar es crecer hacia arriba, madurando en una relación íntima con el Espíritu Santo mediante la oración, mediante la palabra y la adoración. Así que esto no puede ser lo que dejemos a un lado. Muchas veces el enemigo es tan astuto que lo que quiere sacarnos es de la intimidad con nuestro Padre, de la relación con nuestro Eterno. Nos quiere colocar tiempo, pero es que estoy haciendo la obra, pero es que estoy corriendo, pero estás a un lado dejando lo que es importante, entonces no estás creciendo. A veces nosotros queremos que el crecimiento en medio de una obra se vea, pero yo estoy dejando lo que me hace crecer, ¿cierto? Y es la relación con nuestro Eterno. Entonces, algo muy importante que usted coloque acá es la intimidad, la oración, la meditación de la palabra. Y la adoración a nuestro Eterno nos hace crecer también. Y una de las terceras fases que vamos a mirar el día de hoy es crecer hacia los lados. ¿Cómo así? ¿O se me va a poner gordito? No. Crecer hacia los lados es expandir lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, en estos 3 niveles de crecimiento no podemos pasarnos del uno hacia el otro, ni no solamente para tener el crecimiento podemos tener una sola fase. Necesitamos las 3 fases. Una, que el Padre sea el que entrone en nuestro corazón. La segunda es que en medio de la oración, la intimidad y la palabra crecemos. Y la otra, el expandirnos, porque no podemos nosotros quedarnos solamente en ayuno y oración y no actuar. Entonces no vamos a crecer. Señor, haz tú la obra y que crezca, pero tienen que actuar, tienen que avanzar, tienen que expandir lo que yo les he entregado. Y este es el tiempo, el expandir lo que el Señor nos ha entregado en medio de este tiempo. Entonces, 3 fases para que usted lo tenga pendiente. Estábamos mirando acerca del carácter y vamos a tener un subtítulo que dice lidiando con el carácter y la madurez. El carácter es la imagen de nuestro temperamento, las cualidades mentales y espirituales que nos distinguen de otras personas. Nos definen y muestra lo que somos. La palabra narra las cualidades de hombres que fueron malos y que en los últimos tiempos vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 2, 4. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 2, 4 y dice la palabra, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán del Eterno, serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Será que esa clase de individuos son los de afuera? Son los de adentro. Uno a veces dice, no, pero es que esa palabra son los que están afuera en el mundo. No, porque es que la palabra no son para los que están en el mundo. La palabra nos exhorta a aquellos que estamos en el camino del Señor. Para los hijos del Eterno es la palabra. Entonces, cuando nos está diciendo que vendrá un tiempo donde los hombres empezarán a ser malos, ¿qué está pasando? Hay que guardar el corazón, porque muchos pueden empezar en el Rúa, ¿cierto? Muchos pueden empezar con el fuego del Señor,
pero se han confiado y no han permitido que el Señor forme día a día el carácter, el corazón, moldee la mente, quebrante todo pensamiento del maligno, pues entonces empiezan a ver estas actitudes en medio del liderazgo. ¿Y qué van a hacer? Amadores por su dinero, ¿lo hemos visto? Claro. Orgullosos, también lo hemos visto. Se burlarán del Eterno, también. Con sus acciones usted se puede burlar del Eterno. A veces decimos, no, pero es que yo soy en una sana doctrina, pero su actitud se está burlando del Padre. Serán desobedientes a sus padres. Vemos jóvenes así, y no solamente los jóvenes, adultos que son desobedientes a los padres, malagradecidos. ¿Son características de afuera? No, son características de aquel que no permite la formación en su vida. Así que por eso es que el Señor nos dice hoy, permitan entrar en la formación de ser esos siervos míos maduros. Permita que sea Dios quien empiece a obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque si no, entonces todas estas características van a empezar en su vida. Y si usted las tiene, Señor, ya no quiero seguir más así. O no quiero caer en medio de esa condición. Permíteme entrar en tus caminos. Entonces, a pesar de que usted ahorita lo vea, es difícil, tenemos circunstancias, tenemos presión, pero va a ser la bendición para su vida. Es necesario. Y dice que vemos que no amarán ni perdonarán. ¿Cuántos hermanos en medio de una comunidad se odian? No se perdonan. Por alguna palabra o por decirle la verdad, se ofendió. ¿Y cuáles son esas características? Eso es lo que el Señor quiere formar, porque son esas características de líderes que están destruyendo un pueblo. No tendrán control propio. Por una circunstancia se despelucó. Por una circunstancia se ofendió y empezó a pelear. Y entonces, ¿tienen control propio? No. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Ya les empezará a molestar la sana doctrina, ¿no? Esto como que, esta iglesia como que no es, esta comunidad, no es eso. Es que la sana doctrina pesa. ¿Y sabe por qué pesa? Porque lo hace cambiar a uno. Y por eso pesa. Porque no lo acomoda a usted ni le consiente el pecado, sino que lo que hace es que lo confronta y lo desacomoda de esa silla. Lo desacomoda de su condición de pecado. Eso es lo que hace una sana doctrina. Dice que traicionarán a sus amigos. Hay que guardar nuestro corazón de la competencia, de estar compitiendo entre los unos a los otros. Pero es que yo voy adelante, pero es que en mi ministerio, no, pero nada, somos uno. La cabeza es Yeshua y nosotros somos el cuerpo. Ya, punto final. Diferentes ministerios, sí, pero todos somos uno. Entonces, ¿serán imprudentes? ¿Cuántos líderes vemos imprudentes que dicen cosas o hacen acciones que uno dice, pero yo no les he enseñado eso, ¿qué pasó? Ahí está cayendo en la falta del proceso del Señor. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar el Eterno. Soberbios, muchos, ¿cierto? Actuarán como religiosos. Ahora es el escudo, la religiosidad, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre decir esa palabra? ¿Y cómo es su corazón? Perdón, ¿cierto? Entonces se llenan de religiosidad. Por eso decía, en medio de los desafíos no es el conocimiento, es la obediencia y la fe en el Señor, nada más. Entonces dice, aléjate de esa clase de individuos que andan en medio de las comunidades, que andan en medio de estas iglesias. Bendito nuestro Abacados que ha guardado esta casa. Pero el líder maduro discierne. Entonces, así que usted ya vio estas cualidades y usted va a empezar a discernir. Y va a empezar, Señor, ¿qué tiene mi hermano? ¿Por qué su actitud? ¿Por qué su actitud cuando le dije la verdad? ¿Por qué la actitud cuando...? ¿Sí? Entonces usted empieza a decir y empieza a mirar bajo la palabra y usted empieza a discernir. Porque el enemigo puede estar usando para destruir la obra. Entonces, la característica del líder maduro es que discierne. Dice que este perfil de personas va incrementando cada día más y es necesario que seamos diferentes porque el carácter es lo que en realidad somos por dentro cuando nadie nos ve.
Una de las cualidades y virtudes evidentes del grado de plenitud de Yeshua dentro de nosotros es la integridad en todo lo que hacemos diariamente. Entonces, otra de las características que podemos ver en el liderazgo maduro es la integridad. ¿Listo? Que así tal cual usted, como tiene esta cara preciosa de ángel en esta mañana, en su casa sea igual, ¿cierto? Con sus hijos sea igual. Con su familia, con su esposo sea igual. Donde usted quiera que vaya, haya transparencia en su vida. Eso se llama integridad. Y lo mismo pasa ahorita en los niños. Ahorita los niños están en vacaciones aquí en Colombia y se ven preciositos, se ven muy lindos, pero su olla a presión es el colegio. Su olla a presión es la universidad. Su olla a presión es ese muchacho que se le acerca y le dice, ¡ay, qué linda estás! O esa muchacha que le dice, ¡wow, qué guapo estás! Esa es su olla a presión. Entonces ahí es donde los niños, donde los jóvenes se tienen que enfrentar. A ver qué tal cual, no es que el carácter es solamente para los grandes. No, el carácter el Señor lo forma desde pequeño. Si usted le permite que el Señor lo forme. Así que entonces, pilas en su integridad. Así tal cual como usted se ve ahorita, tal cual debe ser en su colegio. No se deje llevar por las presiones, por las situaciones, por las circunstancias. Yo me acuerdo que en el colegio había una presión más o menos cuando uno está en 10º o 11 grado y es sobre la virginidad. Y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Eso es una presión? Pues claro, porque le están diciendo, ay, usted tan bobo, ay, usted tan boba, todavía es virgen, qué oso. ¿Sí? Y entonces usted va a decir, ay, sí, tan bobo yo, ¿no? Y entonces perdió su integridad. ¿Y dónde está ese líder que el Señor estaba formando desde niño? Pues perdió su integridad por permitir que otros lo dominaran, ¿cierto? Entonces, así que es una advertencia que el Señor nos exhorta en esta mañana. Y nos dicen pilas, los niños, los jóvenes en su trabajo, en medio del Transmilenio, en donde usted guarde su integridad, no se salga. Mira, a veces, y en medio de estas semanas lo vimos, muchas veces el enemigo usa personas, aún que se creen religiosos o se creen que aman al Señor, para sacarlo de quicio a uno. Y uno con esa piedra de decirles la verdad, ¿cierto? De confrontarlos, de pelear, y el Señor, paz, shalom. Ay, Señor, shalom. Estás en una presión, estás en una circunstancia, pero shalom. Shalom, porque es que lo que quiere el enemigo es que dañe su integridad. Que usted diga, ay, usted es el Hijo del Eterno, ¿cómo se comportó de esa manera? Bueno, hijo de madre chica, sí, perdóname, Señor. Pero ya qué, ya quedó mal. Por eso dice que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en el favor del Eterno y de toda la gente. Así que tenemos que hallar gracia delante de la gente, claro. Guardar nuestra integridad, nuestro testimonio. O usted cuando lo empuja en el Transmilenio, usted empuja igual, ¿cierto? Es una presión y esa sí que es presión, ¿cierto? Pero entonces hay que guardar nuestra integridad, hay que guardar nuestra vida. El enemigo siempre va a usar circunstancias para que uno empiece. Yo siempre uso en medio de las enseñanzas películas. Y hay una película que se llama Intensamente, ¿sí la han visto los niños de pronto? Y son muñequitos de los sentimientos, o bueno, de las emociones que tiene el ser humano. Y uno es la furia. Y esa furia sale y ¡fua! Le sale fuego en esa cabeza. Y entonces uno dice, ay, ¿será que esa furia es que nosotros también tenemos que empezar a moldear, ¿cierto? Porque a veces por cualquier cosita me empujó, ¡uy, pasó! Sí, entonces uno, guarde su integridad, por favor. Mire, yo sé que no es fácil, porque no es que la que esté aquí parada es que ya huele, no, es difícil, porque a veces uno quiere hablar y decirle a la gente y pelear igual que ellos, y el Señor le dice, shalom, shalom, paz, porque tú donde quiera que vayas tienes que permanecer en la paz del Señor, y eso hace parte de la integridad, y eso hace parte del carácter que está formando el Señor en este tiempo. O sea, que entonces me tengo que dejar. Shalom, le dice el Señor. Porque es que ya nosotros no respondemos como respondíamos antes.
Habrá momentos donde el Señor sí permita que nosotros confrontemos la palabra, pero por sobre todas las cosas, en medio de un líder maduro debe existir el amor. La característica más importante en el líder maduro es el amor. Si usted no tiene amor, difícilmente puede llegar a ser ese líder que el Padre quiere, ese líder maduro que el Señor quiere. Porque cualquier cosa usted lo saca de quicio. Y ya se me acabó el amor. Yo amaba los jóvenes de la comunidad y me sacaron la piedra y ya no los amo. ¿Será que así el mundo se comporta? El mundo se comporta así. Usted le hace una embarrada a su esposa y no, ya no lo amo, me divorcio. Y perdón, y entonces los hijos del Eterno, ¿qué diferencia tenemos? De los hijos de luz a los hijos de oscuridad. Entonces por eso el Señor, esas son las circunstancias. A veces uno piensa que las circunstancias son cosas dolorosas, difíciles. Y sí, hay momentos que son así. Pero hay momentos donde el Señor quizás va a colocar una circunstancia a probar su carácter. Si usted está permitiendo que el Señor lo esté moldeando o no está permitiendo. Dice, cada temporada o cada día, cada año exige un nivel de madurez. Usted no puede decir, no, yo ya estoy muy maduro. No, año tras año, por eso el Señor está hablando en este principio de año greco-romano, que es un nuevo tiempo donde usted madure un nivel más. Porque el Señor no lo quiere ver en la misma condición, o no nos quiere ver. Él quiere que nosotros escalemos un peldaño más, ¿cierto? Es como una escalera que lleva a la estatura del varón perfecto. Y entonces exige un nivel de madurez. Por eso el Eterno nos está tallando para entregarnos el ministerio, una empresa, ponernos como autoridad, darnos un esposo o una esposa para formar un hogar. Entonces quiere decir que esta enseñanza también va para los jóvenes, ¿cierto? No, es que el carácter es para los de la empresa, no. Para los que están grandes allá en el ministerio, no. Es para ustedes también, porque el Señor va a formar ese carácter para usted esperar a su esposo idóneo y a su esposa idónea, ¿cierto? Para que no nos coja tan duro el matrimonio, ¿sí? Porque esa es otra formación. Esa es la formación que el Señor permite en nuestra vida, es una nueva etapa, un nuevo nivel que el Señor nos va a permitir, pero que usted ya vaya un poquito formadito, ¿cierto? Que el carácter suyo ya no estalle de la misma manera, porque con su esposo o con su esposo usted va a estallar peor. Por eso es que el Señor, la persona que usted coloca a su alrededor, le va a permitir formar su carácter. Entonces, por lo tanto, el Señor exige nivel de madurez. Así que los jóvenes, este año es el nivel que maduren. Ya no las mismas cosas. Hay que madurar. Lo mismo los niños. Hay que subir un peldaño más. ¿Listo? Y vamos a ver 10 minuticos, los dones y el carácter. A veces nosotros queremos que solo el Señor nos dé dones, ¿cierto? Señor, dame el don de sacar los demonios y los chukis de la comunidad. Y entonces sí, y uno dice, Señor, dame el don de libertad, el don de la sanidad, el don de exhortar, el don de muchos dones que el Señor entrega, conforme a su voluntad y conforme a la preparación de mi corazón, ¿cierto? Pero el Señor dice, los dones van de la mano con la formación de su carácter. Entonces no se evada la formación de su corazón y solamente anhele los dones, porque eso va de la mano. ¿Listo? Los dones son las habilidades del reino, del Eterno, que nos da a cada uno, según Él quiere, para que con ellas fluyamos en el propósito que Él nos dio. Es necesario que nuestro carácter madure, porque el don sin carácter, tarde o temprano, fracasa. Así que usted escríbalo. El don sin el carácter, tarde o temprano, fracasa. Porque yo puedo tener el don. Y si yo no me dejo moldear, en algún momento se destruye lo que usted empezó a construir en la arena. Pero cuando construimos en la roca, entendemos que la roca, ¿quién es? Yeshua. ¿Cierto? Y el construir en la roca es hacernos la semejanza del varón perfecto, que es Yeshua HaMashiach. Y él empieza a moldear, empieza a tallar, y entonces él empieza a entregar habilidades, dones, cosas que uno nunca había
entendido o cosas que uno nunca había experimentado en el Señor, Él lo empieza a hacer. Pero a medida que la formación mía vaya creciendo en el carácter. Dice, el Eterno tiene un interés en formar para poder usarnos. Porque el Señor está diciendo, necesito formarlos porque los quiero usar. A veces nosotros decimos, Señor, úsame, pero no me formes. No, es difícil. Es como usted si no pasa por la primaria y quiere llegar a ser doctor. No, es difícil. Usted tiene que empezar primero a aprender a hablar y a escribir para usted después entender cómo es la profesión de un doctor, ¿sí? O un ingeniero de X profesión. Entonces uno no se puede pasar los procesos ni los años. Es como el niño que ya quiere tener novia, ¿cierto? Entonces el niño, ¿cuántos años? Ay, tengo 13 y ya quiero tener el amor de mi vida, ya. Pero eres inmaduro, ¿sí? No, pero yo ya me siento preparado. Y el Señor, eres inmaduro. Un niño de 13 años no puede formar un hogar. Si aún cuando tienen 28 o 30 le es difícil formar un hogar, ¿cuánto más a uno de 13? Entonces bájese de la nube, mi querido hijo, mi querida hija, porque el Señor necesita madurarte. Él te va a entregar esa mujer o ese hombre, o lo que tú anhelas en tu corazón, pero en el tiempo que tú ya estés perfectamente preparado en las manos del Señor, en las manos del Eterno. Entonces, el Eterno quiere formarnos para usarnos. Si usted quiere ser usado en las manos del Eterno, déjese formar, no sea rebelde. Pídale al Señor que si usted hasta el día de hoy le ha costado la formación, que quite de usted esa desobediencia, esa rebeldía que hay en su vida para que el Señor lo pueda formar. ¿Quiere que el Señor lo use? ¿Ya no? Ya ninguno, no, ya se fueron en la comunidad. No, queremos que el Señor nos use porque hay mucha necesidad afuera, es necesario. Es necesario que el Señor nos use en llevar la palabra. Es necesario que nos use en amor, en ministración, en lo que el Señor permite. Pero no te pases el proceso de la formación. No tardemos en dejarnos tallar para poder avanzar rápidamente a recibir nuestras bendiciones. Amén. ¿Qué pasa cuando un niño, el papá le promete un regalo? Un niño, yo que lo quiero ya. ¿Será que es mañana? Papi, es mañana, mañana te pagan, mañana. Y el niño es intenso. Y cómpramelo ya, y quiero mi muñeca, y quiero. Entonces nosotros con el Eterno anhelamos sus bendiciones. Amén, ¿cierto? Anhelamos que el Padre bendiga nuestra vida y nos use para bendición de otros. Entonces, el Señor dice, listo. Necesitamos avanzar, necesitamos las bendiciones, por eso el Señor necesita que usted entre en el proceso o que entremos en el proceso, para que esas prontas bendiciones las podamos ver, o si no lo vamos a ver muy lejano, esas bendiciones. ¿Por qué? No porque el Señor quiere, sino porque tú no quieres, porque tú no quieres pasar por el proceso de la formación. Entonces, ¿cómo queremos las bendiciones si no trabajamos por ellas? ¿Sí? A veces nosotros queremos que Dios es el Señor que uno le hace así y ya, llegó la unción, llegó el poder. No, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere? Que te dejes tallar, te dejes formar y toma tus bendiciones, hijo. ¿Qué pasa cuando el papá le dice, este año, Kevin, te vas a portar muy juicioso en tu colegio, vas a sacar las mejores notas y cuando termines te voy a dar una sorpresa? Y entonces tú dices, uy no, yo me pongo juicioso y hago mis tareas y no puedes perder ninguna y entonces te pones juicioso y avanzas y creces y quieres y haces lo mejor y al final recibes tu recompensa. Pero ¿qué pasa si el niño se pone perezoso, el niño se relaja y dice, es que igual mi papá lo va a dar porque lo convenzo? Sí, ¿cómo no? El Señor no puede convencerlo. Decirle, igual tú me vas a usar porque soy rebelde, menosprecio tu palabra, pero tú me vas a usar porque tú me necesitas. Nada, eso es un error. Eso es un pensamiento del maligno. Entonces, ¿qué pasa? El Señor necesita que tú permitas que Él se deje formar, trabajar en el proceso, estudie, dejarte formar durante este tiempo y el Señor te entregará la bendición, tarde o temprano. A veces uno dice, ¿cuándo llegará? Y uno ya lo tiene.
Y uno dice, ¿cómo así, Señor? ¿Ya lo tenía? Sí, ya lo tenías. Pero hasta que empieces a ejercer te vas a dar cuenta de lo que yo te he entregado. Pero, ¿por qué? Porque nos permitimos dejarnos trabajar y moldear por el Señor. Entonces seamos como esos niños juiciosos, obedientes, que nos dejemos tallar y formar para ver las bendiciones de nuestro Abba. Y no como el niño flojo, que no quiso hacer nada y que al contrario, perdió el año y perdió tiempo. Porque el perder tiempo es lo más difícil que uno puede tener. Uno puede perder lo que sea, una esfera, cosas literales, pero el tiempo nunca vuelve. Así que no deje desaprovechar el tiempo. Si este es el tiempo donde el Señor le está llamando a usted a que entre en el proceso, entre. No mañana, Señor, de pronto mañana el enemigo lo saque. De pronto mañana el enemigo destruya su vida. Es el tiempo. Diga, listo, Señor, tengo miedo. Confiese lo que usted siente. Porque es que a veces nosotros como líderes pensamos que uno, no me dejo de llevar por las emociones, entonces no siento. No. Al contrario, el Señor le dice, refleje, o bueno, hábleme lo que usted siente, ¿sí? Señor, tengo miedo de entrar en el proceso. Señor, tengo miedo de la circunstancia, pero Padre, aquí estoy. Si voy de tu mano, sé que tú me sacarás. Sé que voy de tu mano. ¿Qué pasa con el pueblo, con ese Josué y ese Caleb que creyeron? Que tuvieron el espíritu diferente que dice la palabra. No pasaron a la tierra prometida. Amén, ¿cierto? Pasaron a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, el Señor va a permitir que tú pases también. Él no nos deja el proceso y la circunstancia. El proceso y la circunstancia, en medio de la madurez, el Señor nos va a aprender a deleitarnos. Uy, pero Mafe, ¿cómo está diciendo eso? Es imposible. No, no es imposible. Empieza uno a deleitarse porque el Señor está con uno. Si el Señor no está conmigo, me muero. Pero como el Señor es el que va a permitirlo, Él va conmigo. Pero cuando se entra en una circunstancia, en un proceso, por a causa de su rebeldía, ahí sí entonces, ahí sí tenga miedo. Porque no fue lo que el Señor quería, sino lo que usted quiso. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿no? Para que no malentiendan de que toda la circunstancia, el Señor está con usted. O todo el proceso, porque a veces uno es el que se mete en ese proceso. Y a pesar de todo, el amor y la misericordia del Señor está ahí. Que va a doler, pero el amor y la misericordia va a estar ahí. Pero pues evitémonos esos procesos, ¿cierto? A causa de nuestra rebeldía y desobediencia. Mejor los procesos que nos llevan a la madurez. Amén. Entonces ese es el proceso que anhelamos, que realmente cada uno de los que escuchamos este mensaje en esta mañana, que es el principio de este estudio, podamos nosotros deleitarnos, disfrutarnos y permitir entrar en ese proceso. Ese es el tiempo. No permita que el tiempo se pase. Ese es el tiempo. Falencias todas, Moisés, Abraham, José, todos tenían falencias. Conductas incorrectas, todos la tenían. Actitudes feas, todas. Pero algo que tenían es que quiero entrar. Aquí estoy. Fórmame. Listo. ¿Cuántos años pasó Moisés? 40. Me formas 40 que tenía 80. 80 años de la formación para llegar a ser ese gran siervo que fue. Y en medio de la última, se confió, ¿cierto? El pueblo lo sacó de quicio, pero a pesar de todo el Señor estuvo con él y le dio la victoria de poder ver que al menos 2 de los que salieron con él pasarán a la tierra prometida y la nueva generación que nació, ¿no? Entonces, mis amados, continuamos dentro de 8 días con este estudio, que el Señor sea ayudándonos, meditando mucho en lo que el Señor nos enseñó en este tiempo, en esta mañana, y que el Padre siga preparando nuestro corazón para poder seguir formándonos, amén. Así que vamos a orar ahí donde usted está.